De manera vehemente, el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Ramiro Riaño Riaño, dejó en firme la suspensión del cargo al gobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón. A su vez, mantendrá la medida de detención domiciliaria. Ninguna de las evidencias allegadas por la defensa tiene la entidad de constituir razonamientos suficientes que lleven a este juez de garantías a inferir que Ariel Palacios Calderón no sea autor del delito de contrato de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales esenciales, o lo que es lo mismo. La inferencia razonable que se tuvo en cuenta sigue vigente, como lo dijeron igualmente quien representa los intereses de la sociedad y los derechos del procesado y la fiscalía. Igualmente, pues los fines de peligro de obstrucción a la justicia y peligro para la comunidad se mantienen vigentes, en tanto ellos no fueron objeto de discusión, se desvirtuaron por la defensa, distinto a la evidencia nueva que se allegó y que se dice no descarta lo que ha hecho la juez de garantías al respecto. Argumentos a partir de los cuales se le impuso la medida y por lo tanto que permanecen incólumes al día de hoy, valoradas las nuevas evidencias. Por estas razones, hechas así esas someras apreciaciones, y en tanto subsisten evidentes contradicciones entre lo dicho inicialmente, que entre otras cosas la defensa estaba basada en que el gobernador había delegado y por lo tanto no tenía por qué responder si quien lo había hecho era su delegante, y hoy dice que lo hizo él, pero valorando lo que no estaba en la carpeta porque solo valoró medios digitales y no medios físicos. Y ello queda desvirtuado como se esbozó someramente. En consecuencia, el mérito de lo expuesto, el suscrito juez de garantía resuelve no revocar la medida de aseguramiento de detención preventiva en lugar de residencia impuesta a Ariel Palacios Calderón. Por lo tanto, la misma continúa válida y vigente, en tanto no han desaparecido los presupuestos que permitieron imponerla. Segundo, anunciar que contra esta determinación, si no hemos convencido suficientemente a partes intervinientes, procede el recurso de reposición. El abogado defensor del gobernador afirmó que no alegará la decisión del juez de garantías. Una vez dialogado con el señor gobernador y dándole las explicaciones jurídicas al caso, se ha decidido no interponer el recurso que procedería contra esta decisión de su honorable despacho, señoría. Muchas gracias. El magistrado Riaño hizo un recuento de las posibles irregularidades que tuvo el mandatario departamental a la hora de declarar la urgencia manifiesta en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19 en el mes de marzo del 2020 y así disponer de los recursos públicos. Y en el marco del cual suscribió el contrato 03 del 2020. Se expidió con motivación ambigua ese decreto y eso tampoco fue desvirtuado. Lo que implica que desde el mismo momento que el gobernador quería contratar, lo que quería era comprometer los recursos del departamento sin importarle en qué condiciones y bajo qué finalidad y para qué. En ese mismo sentido, extrañó la aducción de elementos materiales probatorios tendientes a desvirtuar los fines constitucionales. Bastaría decir que desvirtuada la inferencia razonable, pues se cae la medida. O desvirtuado algún fin constitucional, obviamente se cae la medida. Porque no se requiere que se desacredite todo, sino uno cualquiera para que la medida pierda su vigencia. Así concluyó, se debe mantener la medida, pues los supuestos siguen vigentes. Consideraciones del tribunal: es competente este juez de garantía. Ya sabemos que estamos ante la presencia de un gobernador que por disposición constitucional tiene fuero especial, lo juzga la Corte Suprema de Justicia y por lo tanto la competencia para fungir como juez de garantías es de un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, en este caso, quien habla a quien le correspondió por reparto. ¿Cuál es el problema jurídico que se debe resolver vistas así las tesis planteadas por la defensa y por los oponentes a ellas? Determinar si a partir de los elementos nuevos allegados por la defensa puede inferirse que desaparecieron las razones por las cuales se impuso medida de aseguramiento al señor gobernador que está privado de su libertad con ocasión de la misma. 631, se hace un resumen nuevamente de los requisitos que tuvo en cuenta la
juez de control de garantías para imponer la medida de aseguramiento. 632 enuncia la norma del 318 que dice que cuando aparezcan nuevas pruebas se podrá pedir la revocatoria. Se cita una jurisprudencia que indica que las nuevas pruebas deben tener efectivamente ese carácter de novedosas y no una nueva evaluación de las ya tenidas en cuenta. Y entramos al caso concreto. ¿Qué consiste en hacer la evaluación de esas nuevas pruebas y los fundamentos que tuvo el juez de control de garantías para determinar si desaparece o no desaparecen esos fundamentos que indican que el gobernador puede ser autor de contrato de celebración de contratos sin requisitos legales esenciales y por lo tanto que debe ser liberado? Sea lo primero advertir que la medida de aseguramiento adoptada contra Ariel Palacios Calderón se explica en que una magistrada de control de garantías, a partir de los elementos de juicio aportados por la Fiscalía, infirió razonablemente que era posible autor de ese delito, al haber celebrado el contrato 03 del 2020, del 3 de abril de esa fecha, con IME Import Medical Colombia, SAS, a la par que encontró riesgo de obstrucción a la justicia que no nos importa hoy porque no se discute. La diferencia razonable de la autoría en el punible mencionado la derivó de que celebró contratos sin el lleno de los requisitos legales, violando el principio de selección objetiva, puesto que la celebración del contrato y la elección del contratista por parte del gobernador de Chocó se hizo a partir de documentación falsa. Segundo, el contrato no se remitió inmediatamente a la Contraloría para hacer el control fiscal como lo dispone la ley. Tercero, no se publicó en el SECO en los términos legales. Y cuarto, el negocio jurídico se celebró con fundamento en una urgencia manifiesta decretada con motivación ambigua y con fines confusos, como se determina de esos actos según la juez que valoró eso. El abogado de la defensa en una audiencia anterior había indicado que la gobernación del Chocó celebró de forma directa el contrato para adquirir los elementos de bioseguridad por la flexibilidad que existía ante la emergencia en el país. Sin embargo, la Fiscalía encontró varias irregularidades. Indica que el gobernador no pudo constatar, porque no hacían parte de los elementos que le pusieron de presente, la documentación falsa a la que alude la magistrada de control de garantías y la Fiscalía. De ahí que no hay cómo inferir la comisión del delito enrostrado al gobernador. 643, pues bien. Como vemos y concluye este juez de garantías, a quien corresponde definir sobre la revocatoria, no está en discusión que las cotizaciones y certificados de experiencia que se refirió la magistrada de control de garantías para inferir que el imputado puede ser autor del contrato de celebración de contratos sin requisitos legales por violación del principio de selección objetiva, siguen siendo falsos, o que ya desapareció la condición de falsos y que ahora sí son verdaderos. Tales documentos son los siguientes. Primero, la cotización del 25 de marzo del 2020 delegada por Medical Corp por valor de 290.479.000. 2. La cotización de la empresa CR Equipos sin fecha, cotización 000579.8 por valor de 358.785 pesos, suscrita por Wendy Millán, asistente comercial de esa empresa presuntamente. 3. La certificación expedida por la Clínica Los Andes, suscrita por Eduardo Antonio Martínez Galindo. Y 4. La certificación expedida por la Cooperativa de Salud San Esteban, suscrita por Néstor Raúl Maya el 3 de marzo del 2020. Su naturaleza aún no se ha definido si son falsas o son reales. Lo que está en controversia es si figuraron o no en la carpeta para el momento en que el gobernador suscribió ese contrato y si éste tuvo la oportunidad de apreciarlas o no, y por lo tanto, si supo de su contenido y su existencia o no. Según postula la defensa, hay dos razones por las cuales los documentos espurios no los examinó el gobernador al suscribir ese contrato. La primera, porque no estaban dentro de los archivos magnéticos que el propio gobernador mandó al secretario de Salud, Carlos Tirso Murillo,
para elaborar ese contrato, es decir, no estaban dentro de los archivos magnéticos, que eran los soportes, que fueron los tenidos en cuenta para suscribirlo. Únicamente se tuvieron en cuenta, dice la defensa ahora, los archivos magnéticos. Y la segunda, que en todo caso, a pesar de que en la carpeta física del contrato sí aparecen o aparecieron cuando fue la fiscalía, ellos se elaboraron y anexaron a dicha carpeta después de celebrado ese contrato y por lo tanto el gobernador no pudo examinarlos. De cualquier forma, aunque se admitiera que esas certificaciones y cotizaciones no estaban en la carpeta que revisó el gobernador porque se allegaron después de la celebración del contrato y se pusieron de primeras antes que el contrato, aún así, permanecería la inferencia razonable de que el contrato 03 del 2020 se suscribió sin el lleno de los requisitos legales, porque significaría que ese funcionario no tuvo en cuenta ni siquiera un sondeo de precios. Es decir, no existía nada de cotizaciones, por lo tanto no verificó ningún precio. Luego, ¿cómo supo que eran los más favorables del mercado, señor gobernador? Pese a que el secretario de Salud dijo que hubo consulta de Mercado Libre. Eso no está en la carpeta ni está acreditado. Ni verificó la experiencia del contratista como se lo impone el principio de selección objetiva, artículo 5, numerales primero y segundo de la ley 1150 del 2007, el cual debió ser observado pese a la declaratoria de urgencia manifiesta, como lo ha reiterado la jurisprudencia. Se cita una del contencioso administrativo 34.425 que no dábamos lectura del 7 de febrero del 2011, expresa lo mismo. Sobre las fines constitucionales, simplemente allegó una certificación de que carece de antecedentes. En efecto, antecedentes de toda sentencia condenatoria. Sin embargo, lo que la juez de garantía tuvo en cuenta son los múltiples procesos que están en trámite, que puede ser absuelto o condenado posteriormente. Nadie lo sabe. Sin embargo, lo único que dijo es que tenía muchas investigaciones, no que tuviera antecedentes penales, es decir, sentencias condenatorias. Por lo tanto, el que no tenga sentencias condenatorias, como lo trae la nueva evidencia de la defensa, no desvirtúa que no estén vigentes esos procesos, los cuales se presume inocente, pero hay investigaciones por la justicia por hechos similares. Cabe destacar que desde el 23 de marzo de este año, el Chocó está en el limbo administrativo, ya que el gobernador electo por voto popular fue separado de su cargo. Ahora se espera que el presidente Iván Duque defina lo más urgente, cuál de los profesionales escogidos en la terna por los partidos conservador, verde y liberal reemplace al mandatario de los chocoanos.